Buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que los pillemos, a todo nuestro grupo de fieles seguidores, oyentes, ya que tenemos varios ahí que nos han estado posteando y mandando mensajes, se los agradecemos mucho. Este es un capítulo especial porque va a ser el último de esta primera temporada. Hemos tenido ahí un par de saltos, temas de pega y cosas por el estilo, no nos hemos podido reunir, pero esta última sesión va a tener un plus. Va a ser un ejercicio de proyección al futuro, pensando ya en todo lo que hemos visto. Hoy día nos acompaña Pedro Picapiedra, John Holmes y Fénix. Ahí les voy a dar la palabra. Don Pedro, ¿está ahí? Sí, ¿cómo estamos? Buenas noches. Sí, ya en nuestro último capítulo de nuestra primera temporada. Esperamos volver en la segunda más renovada, con temas más interesantes y contingentes también, e ir invitando especialistas a conversar con nosotros, así que ir diversificando un poquito más. Así que en eso vamos a estar abocados en la segunda temporada. Quedaste en blanco, sí. En silencio. Como último programa de temporada, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Dejando que la espontaneidad fluya. Claro, justamente. Todo ser renovadora. Eh, Bueno, ahí. lo mismo que decía Pedro Picapiedra, disculpa, varón. Gusto saludarles a todos. Gusto estar nuevamente para acá, un instante con ustedes, un buen instante de conversación, de compartición, de plantear ideas diversas, distintas, tal vez contrapuestas unas a otras, pero siempre con el respeto y la distancia que merece y la tolerancia que requiere todo tipo de conversación hoy en día. Así que un gusto estar nuevamente con ustedes. De repente es entretenido agarrarse de las mechas y agarrarse de las mechas digamos, sin permiso, ¿ah? Solo lo pongo en la mesa. Que de repente estos tiempos de discursos tan políticamente correctos, como se dice, claro, pero agota, ¿no? El discurso políticamente correcto es para la foto, al menos así lo veo yo. Aquí en las profundidades, la verdad es que rapidito caen esos diablos y esos demonios que están, sobre todo los espíritus, que están tirando esos comentarios bien para la foto, porque aquí no los pescan mucho. Pero yo sé que por allá donde están ustedes, la verdad es que sí, hay harto que se dice para la foto y al final no trasunta, porque el discurso políticamente correcto queda en la superficie. Bueno, pero vamos a terminar hablando de eso en algún momento. Se nos vienen las elecciones, se nos viene el final de este proceso, pronto vamos a tener que ir a votar. Y John, cuéntanos, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo has visto este proceso? ¿Cómo has percibido esto antes de la elección? ¿Cómo lo sientes? Bueno, buenas noches, queridos contertulios y conciábulos, como decía por ahí, el show de goles, ¿no? Antiguamente decía, buenas noches, contertulio y conciábulos. Estaba en Santiago. Con un saludo al carnet, ¿cierto? Claro, con un saludo al carnet. No voy a decir que era el que conducía a aquellos tiempos de show de goles que todavía sigue en vigencia. Sí, he estado en Santiago y he estado percibiendo cosas en Santiago. He estado acá también, aparte del frío, digamos, que tenemos acá en Santiago Largo. Pero una de las cosas que me ha llamado la atención es la polarización de todo esto. Y palabras delante decía Fénix sobre el tema de la tolerancia, ¿no? Yo creo que está tan polarizado la cosa y el discurso, digamos, de alguna manera se ha cimentado en una violencia descarnada por ambos lados. Entonces, los que rechazo, los que apruebo, entonces he visto como compleja la situación, súper compleja, porque creo que estamos metidos dentro de una olla a presión terrible. Y ojalá tener una bola de cristal y poder saber qué es lo que va a pasar. O sea, podemos intuir, podemos establecer teorías de lo que va a pasar, pero finalmente esta disociación, digamos, que hemos tenido ahora y que el discurso se está cimentado en una cuestión de violencia y que no trasunta a cuestiones de carácter más formales, como discusiones teóricas, digamos, qué sé yo, y buscando este bienestar social que todos queremos. Y me preocupa eso, digamos, esta polarización extrema, ¿entendés? De derecha, izquierda, este tema que se nos viene ahora o que está ahí en el tapete, digamos, de esta vuelta hasta segunda instancia a poder hacer otro retiro más, ¿me entendés? Entonces, ese juego político también descarnado, ¿me entendés? Entonces, hay un ambiente bien extraño, bien revuelto.
es una majamama, como que uno no logra visualizar como un final, y ojalá fuera positivo, pero no quiero ser pesimista tampoco, pero lo veo complejo, lo veo súper complejo, y nada más que por esa instalación de una violencia desmedida, una polarización extrema, ¿sí? Extrema, de una violencia inusitada, espontánea, chuta. Y a mí me resulta difícil, 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 difícil. Sumémosle todo lo que significa también los medios de comunicación, o sea, entre portonazos, qué sé yo, achiques y un montón de cuestiones, se nos suma esto, se nos suma pandemia. Entonces este país está sumido en una olla de presión tremenda. Y yo no sé si es control, pero sí, en una crisis que pasa mucho más allá de una crisis social. Entonces, me es difícil. Y me es Mira, difícil también poder opinar sobre eso también. mira, yo quiero seguir un poquito con la línea de John, de un amigo, muy querido amigo, que en sus momentos de lucidez, hoy día su mente transita por lugares desconocidos, su mente. Eh, él decía siempre, hay que hacer una lectura siempre entre líneas. Siempre entre líneas. Y yo siempre me hizo mucho sentido. Y yo soy muy desconfiado en este tema. Y como yo lo planteaba en la previa, la violencia tributa para ambos lados, ¿ya? Para ambos lados. Y lo comenté en capítulos anteriores, lo hemos conversado en nuestras reuniones húmedas. Luego me genera preocupación y miedo, ¿cierto? Miedo, porque hay entes del Estado, ¿cierto? Estamentos del Estado desbordados, desatados prácticamente. Entonces, creo que es complejo, es compleja la situación que se viene independiente de los resultados, ¿ya? Porque, claro, o sea, la desinformación que se está produciendo, cosa de que la gente se equivoque o deje de ir a votar porque piensan que va a ganar, corre seguro, siempre se dan estas situaciones en que al final un sector que es más ordenado puede generar cambios porque el otro no fue, no se ordenó, y realmente eso también me preocupa, porque un sector, claro, un sector que es en menor cantidad, pero que es ordenado, se ordenaron ellos, estoy hablando de la derecha, pero la centro izquierda, la izquierda no lograron un acuerdo, entonces no están dispersos, que eso también genera un problema, ¿te das cuenta? Y yo lo veo con complejidad, ¿ya? Lo veo con complejidad también el hecho de, porque la provocación que tú haces, varón, es el post, ¿cierto? El post plebiscito. Y el post plebiscito es algo romántico nomás. Para mí es algo romántico, porque si se dan las estadísticas que todos creemos que se deben dar, va a ganar el apruebo, ¿cierto? El acto republicano. Es un acto El acto republicano republicano. romántico, ¿cierto? Lo ganamos en la calle, los que salieron a la calle, no me voy a subir a ese carro, pero se ganó, ¿cierto? Pero el cambio no se va a producir todavía hasta aproximadamente 2 años. Se va a Y producir. ojo, y eso que hay varias opciones. Una, los 2/3, que si, ¿por qué? Pues si la derecha logra instalar sus 40% que ellos piensan, porque eso es lo que ellos piensan, o sea, pierde el rechazo, pero nosotros tenemos que instalar el 40% de constituyente. Esos son los 2/3. Esos son los 2/3. Esa es una cosa. La otra, como yo les decía, esta constituyente tiene 9 meses para redactar la constitución. Y si no llegan a acuerdo, no pasó nada. No pasó nada. ¿Te das cuenta? Entonces, este es un camino que no va a terminar no termina el 26 de octubre, es un camino más o menos largo. Sí, a mí, perdona, Pedro Picapedra, pero aquí estábamos conversando bien en la previa con Barón sobre el tema de la inmediatez, y ese es uno de los miedos que puede existir. O sea, de repente uno puede entender que, claro, uno entiende que son 2 años, que esto Yo de FTR, así que nuestros auditores, oyentes, se ganó esto. quedó pegado ahí. Sí, hermoso, quedó hermoso. Te pegaste. Termina la idea. ¿Qué Sí, estaba? ahora
Oh, estábamos comentando sobre el tema de la inmediatez, o sea, si esto llega a ganar, quieren que los resultados sean inmediatos. Entonces ahí está el problema, la comprensión de que son 2 años. Y las soluciones tienen que ser lo que se quiere que sean rápidas, ahora, inmediatas, ¿me entiendes? Entonces, entender ese proceso es lo que a uno, el conflicto, ese post es el proceso A. O sea, vamos a seguir en lo mismo, va a seguir el estallido, va a seguir esto, va a seguir este otro. Entonces, entender que es un proceso, digamos, a mediano plazo, yo creo que ni siquiera es tan largo, pero igual hay un mediano plazo ahí, que implica tiempo, Yo creo como lo dice Pedro Piñera, estos son 9 meses después, y entender esa comprensión, no, y ahí lucha la inmediatez, que esto se quiere al tiro, ¿entendí? Yo creo que tenemos un... Fénix, ¿querías comentar algo? No, dale, después. Tranquilo. Gracias. Yo creo que tenemos un conflicto con con cierto vicio, voy a llamarle vicio cultural. El confundir el proceso legal, físico, digamos, de la votación, por dar un ejemplo, o de cualquier otro procedimiento jurídico, con la realidad que ese procedimiento jurídico tiene que expresar. Por ejemplo, no es lo mismo que yo acuerde contigo de palabra, voy a venderte una casa, a que yo vaya efectivamente a la notaría, lo firme el contrato, y eso digamos, adquiere una cierta validez social. Pero yo ya había manifestado antes mi voluntad de vender la casa o de comprarla, todo un, un Ahora, algo escondido, todo un habla que queda escondido detrás del acto jurídico. En este caso es exactamente lo mismo. Tendemos a confundir el hecho de la votación y del proceso jurídico, legal, constitucional, democrático, republicano, como quieran llamarle, del acto de votar, con el proceso que está detrás y que hemos estado viviendo. Esto es una expresión, es un hito en un proceso más grande. Yo soy mucho más optimista y yo digo, claramente el cambio ya empezó, cambio hacia alguna dirección, no tenemos idea dónde, y eso era un poco la invitación a ver dónde nos vamos, para dónde, digamos, dirigimos el vote. Pero el cambio ya comenzó cuando empezó el año pasado, y aquí quiero tomar otro concepto, cuando se mostró, porque ya la legitimidad del gobierno y de las instituciones, concepto súper manoseado, pero muy real, ya se había perdido. No hay legitimidad. El gobierno era tan ilegítimo, o sea, se percibía como ilegítimo, que la gente desplazó su autoridad o su respaldo a la violencia en las calles, o ni siquiera voy a usar violencia, a lo que estaba ocurriendo en las calles. Y tan de locos fue que los carabineros, que eran la expresión tradicional de la legitimidad, del poder o lo que sea, perdió más poder, perdió más legitimidad cuando empezó a generar estos conflictos de carácter de violencia desde el gobierno, desde la legitimidad, por decir así, más fuerte. Entonces, tomo un poco lo que decía Pedro, efectivamente hay una violencia de los dos lados, pero desde lo que es la parte no gobierno de la sociedad civil, este concepto de legitimidad no está situado en ninguna parte. Y lo que este proceso de votación busca hacer es volver a poner la legitimidad en alguna parte. Consideramos legítimo esto porque lo elegimos nosotros. Y entonces vamos a confiar, le vamos a poner nuestras fichas, palabra de la previa, vamos a ponerle nuestras fichas a este proceso. Yo creo que, o a este hito, perdón, a este hito republicano, a este hito democrático, a este hito, como quieran decirlo. Finalmente, y si ustedes piensan, tomo un poco una idea de John de principio, esto de la violencia es la cotidianidad, siempre fue. Nosotros nos podemos dar el lujo, no voy a usar un concepto que dicen privilegio, pero nos podemos dar el lujo de discutir esto teóricamente, pero en realidad la violencia ha estado de antaño, distintos niveles de violencia, y normalmente cuesta reconocer eso porque no la evidenciamos, pero cuando los grupos sociales de más abajo empiezan a evidenciar la violencia, se entiende fácilmente lo de la legitimidad o la falta de ella, y que el proceso ya había comenzado hace tiempo. Pero ¿sabes lo que uno le puede tener más temor? Es esta escalada simétrica de la violencia, ¿no? ¿Simétrica? Escalada simétrica, que va escalando con otro y van teniendo la misma simetría. Entonces, es una violencia a veces que se puede inusitada y que puede estallar quizás en qué, ¿me entiendes? Entonces, Yo tengo otra provocación ahí, a partir de lo que tú dices, Varón, es que, bueno, ¿y qué pasa? Que si la gente que peleó en las calles, luchó en las calles, como quiera llamarlo, la frase romántica que quiera utilizar, no sale elegida, porque esa no va a salir elegida. Y los independientes tampoco van a salir elegidos.
Lo estábamos conversando. ¿Y qué pasa con eso? Entonces la violencia va a seguir a pesar de haber firmado ya, haber salido una constitución. No, la violencia, plantéatelo así, la violencia nunca es, la violencia es ciega, pero nunca es sin sentido, aparentemente. Siempre hay una necesidad de, la violencia es expresión de algo, de una energía personal, de una energía cultural, social, etcétera. El problema es que esa energía social, cultural, no ha sido canalizada en ninguna parte durante mucho tiempo. He ahí el estallido. Si yo, por ejemplo, te digo, no, es que esa frase que recogía, no son 30 pesos, son 30 años, es expresión de esa percepción subjetiva de ira, de rabia, de indiferencia del sistema político. ¿Por qué? Porque ese sistema político, esos políticos, etcétera, no han recogido ninguna de las necesidades o demandas o exigencias, o como quieras llamar, de la sociedad civil, de quienes votan por ello. En tanto eso vuelva a ser puesto sobre la mesa, ya vas a hacer una canalización distinta. Ya el solo hecho de poder elegir y de tener esta constitución, o nueva constitución, o votar, como quiera llamarse, permite que se genere una canalización, una disminución de la energía. Ya no hay ganas de destruir nada porque estamos construyendo. No lo sé. Fénix quería hablar algo, parece. Pero hay un síntoma emocional también metido entre medio, entonces... Fénix quería hablar, estaba pidiendo la palabra. Sí, disculpen. Un par de cosas, comentando también con respecto a lo que nos decía Varón, de la inmediatez. Gran enemigo, desde mi perspectiva, de los procesos reales. Queremos resultados como inmediatos, ahora, ya. Me acuerdo de lo que una vez conversaba con alguien que era de origen sueco. O sea, en realidad no era sueco, sino que era chileno, pero se fue muy, muy joven para allá. Y me dice, me cambiaron la mentalidad. ¿Cómo? Le dije, sí. En Suecia están los famosos slowly, lento, lento. Ellos no toman ninguna decisión rápida, porque no quieren decisiones que tengan un impacto a corto plazo. Y la inmediatez tiene eso. O sea, Varón nos decía, bueno, ¿qué es lo que viene después? Y yo creo que la gente está casi convencida que después de esto, como bien decía Pedro, es lo más probable que se gane el apruebo. Bueno, ¿y quiénes van a hacer esa nueva constitución? ¿Lo mismo de siempre? Porque el hijo de cualquier vecino que tal vez tenga muy buenas ideas, puede ser John, Varón, Pedro, cualquiera, lo más probable es que no va a estar representado ahí. No va a tener ninguna presencia. Y aún más, supongamos que tiene presencia. Cambiando la constitución, ¿realmente cambiamos lo que sucede? Cambiando la constitución, ¿vamos a poder cambiar la ley de AFP, que está en otro lado? ¿Vamos a cambiar la ley de ISAPRES? ¿Se va a cambiar las leyes que nos rigen a través del Poder Judicial? Donde existen leyes que vienen desde el tiempo de la colonia. O sea, son 30 años, son mucho más años. Porque cuando me dicen 30 años, o sea, 99, si más no me equivoco, para atrás no había nada. No hubo una suma de cosas que después, cuando tuvimos la posibilidad de hablar, de relacionarnos, discutir, discrepar contigo o contigo, sin que nos perdiéramos en algún lugar desconocido y más conocido tal vez para el Barón Samedi, en esas profundas, ¿no es cierto?, cavernas, como decían los griegos, del infierno. Pero yo considero que esa inmediatez nos va a jugar en contra, porque la gente va a aprobar, lo más probable, se va a seguir manejando por lo mismo que siempre han manejado, porque ese reclame que sale en la tele, que tal vez muchos han visto, que no, constituyente para que políticos con experiencia, que hasta el día de hoy, y hablo de blancos, negros, rojos, azules, amarillos, todos, han hecho nada, y lo subrayo, nada, van a estar ahí, dominando, tal vez manejando, o bueno, tal vez nos vamos a una constituyente, que es la que la mayoría quiere, pero ¿quiénes van a estar dentro de esa constituyente? ¿Acaso no son los puestos por los mismos partidos políticos? ¿Acaso no van a hacer lo mismo, más de lo mismo? Afírmate que ahora viene un nuevo negrero, como decía un
un cantante famoso por ahí en San Balandó? ¿Acaso no es lo mismo? ¿Se le ha dicho eso a la gente? ¿La gente está consciente de ese punto? ¿Estamos conscientes que un cambio real, profundo, no toma 2 años, ni siquiera 3? Los suecos, para cambiar y llegar al punto en que estuvieron, fueron 2 generaciones. 2 generaciones. Y bueno, hoy día por todo lo que hay, los medios, como nos ha involucrado, como nos hemos involucrado, como hemos dejado que participen de nuestra vida, el poder que le hemos dado, queremos todo al tiro. ¿Qué va a pasar? Como bien preguntaba Aarón, después de este punto. ¿Es que acaso la decepción va a crecer? Yo creo que sí. ¿Pero por qué crecería? Porque a la gente se le está dando lo que la gente quiere y no lo que realmente necesita. Y para saber lo que necesita, primero tienes que escucharlo. Tienes que estar con ellos, ser parte de ellos. Dejar que libremente, tal vez, y va a tomar un tiempo más largo, claro, y eso no lo quieren. Bueno, que cualquiera se presente. Va a ser una papeleta inmensa, no importa. Hagámoslo sectorialmente. Ya Valparaíso que vote por 40 pericos, quienes sean, que se inscriba a cualquier hijo de vecino normal. Y los que tengan mayor representación que salgan. Y que esos 40 compitan con 40 de Viña, hasta llegar a obtener una representación real. Pero no puesto, porque si yo no tengo corrígeme Pedro, no manejo esa cifra, si no tengo los 5.000, 3.000 votos, estoy puro dando jugo. Y aun cuando tus ideas, tus intenciones, tal vez tu conocimiento sea el adecuado, ahí va a quedar. Y cuando la gente vea este resultado, lo más probable, y espero que no sea, es que como decía Barón, la olla a presión, lo único que vamos a hacer es echarle más fuego y el estallido va a ser más fuerte. No creo en la violencia por violencia. No creo en la violencia, como bien planteaba John, en esa escalada asimétrica o simétrica, que tiene una componente también bastante creciente, pero se va a dar eso. Y el miedo que me da es a dónde realmente vamos a terminar. No tengo la gracia de tener hijos, pero mis sobrinos, yo estoy casi convencido que ellos no van a ver gran cambio. Tal vez los hijos de ellos, pero si no comenzamos hoy día a hacer algo, y no solamente reclamar en las calles, no solamente con expresar el voto, sino que exigirles a quienes nos dirigen que hagan la pega. ¿Cuántos diputados y senadores los criticamos día a día? No hacen nada, pero siempre salen los mismos elegidos. Hoy día, el ser un político es casi un título nobiliario. El padre, por decir algo, Juan Pérez, y después vemos al hijo, Carlitos Pérez, y después vamos a ver al nieto. O sea, esta cuestión se ha convertido en un título nobiliario. O sea, más que título, perdona, más que título nobiliario es una profesión. Y eso lo dice Gabriel Salazar en varias partes. Dice que los títulos estos se compran, ¿cachai? Los títulos políticos los compráis, se los compraron los franceses, pues se los compraron los españoles. Claro, y es una profesión finalmente. O sea, tú estudiáis finalmente, y más que estudiar, digamos, te formuláis para ser político. Entonces es una profesión. Y que tiene que ver con, ya. Claro, con situaciones de acomodo, de una carrera política. Por eso le llaman carrera política. O sea, ni siquiera está acreditada con algún certificado. Pero ojo que Salazar habla de la clase política, ¿no? Sí, por la clase política. La clase política. Habla sobre cómo los títulos se compran los apellidos, se compran los títulos y finalmente va a ir generando, o sea, para un político se pueda gestar, necesita ralea, ¿cachai? Y esa ralea, ¿dónde está? La compráis, pues si no tenéis ralea, la compráis. Y así vais comprando la. Claro, entonces, pero por eso te digo que en el fondo entiendo que este estallido viene también por eso. El descontento y la violencia que se genera viene por eso. Pero linaje, como le llaman. No creo que eso vaya a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Tendría que quedar una embarrada
voy a decir No. en Dos francés, generaciones, lo voy a decir en a lo menos. francés, tendría que quedar una cagada muy grande para que el cambio sea, porque estamos hablando de esto y hablamos de la constituyente y nos estamos dando cuenta que en el fondo es el mismo modelo que para elegirse diputado. Entonces, por eso yo digo, o sea, la gente, el hijo de vecino, el patipelado de la calle, las posibilidades que tiene. Yo puedo tener intenciones de ser constituyente, pero no lo voy a hacer porque no tengo esa plataforma, po. Con Tú eres suerte, mis aspiraciones son de tirarme a concejal buscando con suerte 2.000 votos. Imagínate, voy a ir a salir constituyente con el mismo modelo para salir diputado. Y toda la implementación Bueno, y toda la inversión económica que tienes que hacer. ¿O no, varón? estoy plenamente de acuerdo. Y de hecho eso es precisamente lo que quería como desarrollar. Todo cambio, todo proceso, nunca elimina lo anterior, siempre construye sobre lo otro. Lo que, voy a decirlo en feo, el mayor alcance o donde más lejos vamos a poder llegar en este proceso es con lo que teníamos del proceso anterior. Es decir, Chile no tenía cultura cívica, Chile no tenía cultura de participación ciudadana, No Chile tiene. no tiene, gracias, sí, tiene razón. No tiene. Por lo tanto, todo lo que se haga de aquí en adelante sobre eso, sabemos, tenemos la noción, al menos en este círculo, yo creo que en muchos círculos más, de que efectivamente existe la necesidad de tener cultura participativa, tener un mejor sistema, un sistema más democrático, como mencionaba Fénix, efectivamente tener una democracia más directa, etcétera. Yo creo que todo eso es, como decía un compadre por ahí, todo es perfectible, como un buen Mercedes. Pero, pero efectivamente, ahora no lo tenemos porque nunca lo hemos tenido. Tal vez antes del 70, antes del 60, no lo sé. Pero en estos tiempos estamos recién reconstruyendo Pero ahí yo te hago la siguiente pregunta. Cuando tú hablas de esa cultura cívica que no tenemos, yo creo que esa misma pregunta la tendríamos que hacer en nuestra cámara húmeda del miércoles próximo y decir, ¿y cómo fue la cultura cívica? Porque la cultura cívica, el primer paso es hacer uso de tu tus derecho. derechos republicanos, pues ir a votar. Primero los deberes. Derecho, los deberes, deberes. ¿cierto? Primero los deberes, Entonces, después los derechos. claro, entonces lo que tú tienes que hacer es aquí el ciudadano tiene que ser un ciudadano participativo en Sí, las actividades de territorio. Y yo sí. creo que no lo hay. Oh, no. Ahora, todo esto ha generado un cambio, o sea, no sé si ha generado el cambio en lo profundo, pero al menos en lo cosmético se está viendo de esto. Ya es tremendo paso la cantidad de grupos, no solo de WhatsApp, sino que espacios en donde usted está hablando de esto. Se nota la preocupación. ¿Qué pasó, John? Ya, No, claro, lo que tú estás diciendo en el fondo. O sea, igual hay un paso de que se haya instalado y se Sí, instale en las casas. Y es un tema exacto. de discusión, y eso ya es un gran paso. Politizar, volver a politizar la sociedad. Uno de los grandes legados de Pinocho, que de hecho por aquí anda dando vuelta, fue, eh, fue precisamente el despolitizar. Entre la constitución de Jaime Guzmán y la dictadura, lo que hicieron fue despolitizar la sociedad, darle un tono falsamente objetivo a las decisiones de gobierno. No, las decisiones de gobierno y de movimientos son técnicas, por lo tanto las decisiones están carentes de todo carga moral de un lado o del otro porque son técnicas. Y eso trasuntó a nuestra sociedad en términos de decir, no, que la política es mala. La política es necesaria, si no, no tenéis cómo dirigir los recursos bajo algún criterio. Puede ser un criterio de tus adversarios o tu criterio, eso es otro tema, pero tiene que haber un criterio de Y que le no disculpa, varón, la política no es mala, son los políticos. Y lo más trágico que nosotros los elegimos. es que lo voy a decir en bonito también, y esto lo sabían los reyes de Francia, el rey sale del pueblo, de ahí emerge, siempre fue así. Y estaba escuchando acá atentamente y hay una parte que me llamó profundamente la atención a partir de lo que dice Fénix, que dice los réclames de los políticos, decía yo, réclame. Que es una palabra muy antigua, se ha perdido, porque no se le llama réclame, se llama comerciales. Pero, pero tiene mucho sentido, porque es reclame. Entonces el prefijo re
Yo creo que está reinstalado, se reinstaló nuevamente. Porque hablamos de revolución, hablamos de repolitización, hablamos reinstalación, hablamos de revolución. Entonces, el prefijo re volvió a emerger. Entonces, este reclame, uno dice es reclamar, ¿me entendés? Entonces, chuta, para mí este prefijo tiene una lectura tremenda de manera ahora actualmente, que desapareció en los años 90, cuando se instalaron un montón de cosas y cambiaron los prefijos, ¿ya? Y vuelve a instalarse el prefijo re. Releer, reinstalar, revolucionar, releer, repolitizar. Repensar, Entonces, revalorizar. Sí, epistemológicamente parece una sociedad actual absolutamente lingüística. Entonces hay que partir de esa base. Uno ve toda gran parte, digamos, de la campaña política que se ha hecho ahora, o más que política, como contestatado, como quieran llamarla, está el prefijo re. Y que puede sonar a do, re, mi, puede sonar a un tema musical, pues, pero este prefijo de re, como reinventar, renovar, chuta, es complejo, es como tomar lo antiguo y renovar. Entonces, es un tema. O sea, yo he estado mirando atentamente todo esto. Y por eso me saltó esta inquietud cuando tú nombraste los reclames. Antiguo por lo demás, sin ningún no, y es de mis tiempos. ánimo de sacarlo el carnet de identidad, pero no es mínimo, yo creo, y no es curioso tampoco, yo creo que es como digna de análisis. Porque estamos en una época, después de esto va a ser, el prefijo re va a volver a dominar, o sea, es reinventar todo, sobre lo que ya hay. Entonces, Yo, como bien dices tú, la historia del hombre es cíclica. Tan cíclica que si vamos, por ejemplo, pero tomamos sí un que ejemplo mundial, mirando el la punto, invasión a Rusia. mirando el punto de la moneda. Recuerden que desde Carlomagno, Napoleón, Hitler después, cometieron exactamente los mismos errores. El ser humano es totalmente cíclica. Y tanto que nos vanagloriamos la democracia inventada por los griegos, ¿qué democracia tenían los griegos? No votaban todos, solamente votaban los que eran ciudadanos, señores. Las mujeres no podían votar. Los esclavos, porque eran esclavos, los campesinos, los ignorantes, etcétera, no podían expresar. Por ende, como bien dice John, es reinstalar las cosas antiguas, pero como bien decía Jones, evolucionando. Yo considero que hoy día no hablamos de evolución. El ser humano para mí no ha evolucionado. Todo lo contrario, ha involucionado. Eso, disculpa. Ya, yo quiero retomar el tema y hacer un 30-40 como se en el fútbol, un dicho antiguo, un cambio de juego, cambio de volver la pelota acá. Y algo de lo que ustedes dijeron, de que dijo Fénix, que en el fondo, y que me quiero tomar porque es con el tema de la educación cívica, y lo que tú decías, Varón, y lo conversamos el otro día con un amigo. Yo cuando tú dices la participación, yo quiero en el fondo hablar de los entornos nuestros, porque si tú me dices, claro, hartos movimientos, los feministas, los ecologistas, que son movimientos y son minorías que a veces se instalan, ¿ya? Son minorías que se instalan, porque si tú preguntas, y te pregunto yo, ¿cuál es nuestra participación ciudadana? De nosotros cuatro, los que estamos acá, que no sea más allá, y lo único que estamos haciendo es conversar de política todos los viernes y grabarnos. Y esto que ha sido tendencia, porque varios grupos lo hacen, todo el cuento, y aparecen, y las plataformas han contribuido a eso, es quedarnos en estos 4 cubículos hablando de política. Pero lo que tenemos que hacer es que el ciudadano participe en su organización social, gremial, lo que sea, pero que participe, sea de A, sea de B, sea de C, pero que participe. Porque si seguimos todavía escuchando el mismo dicho de hace 100 años, de hace 80 años, de 50, es que el lunes me tengo que levantar igual a trabajar. Es una responsabilidad. ¿Me cachai? Entonces venimos escuchando ese discurso, no voy a votar si total van a salir los mismos de siempre. Un discurso Probablemente salgan los mismos de siempre, pero integremos la organización social que no está. Yo veo estas minorías, veo estos colectivos,
Pero la otra gente, la gente como nosotros, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oye, claro, pero igual hay que entender que de alguna manera los movimientos sociales se han ido organizando y las juntas de vecinos han sido fundamentales en todo esto. ¿Y de Sí, dónde vienen estas organizaciones? O sea, las juntas de vecinos han Ahora, sido, la pandemia los hizo organizarse mucho. vienen de antes organizándose, o sí. competidores y todo. O sea, tú revisás todas las juntas de vecinos que hay en Puente Alto, en la Florida, son súper organizados, los petitorios son súper claros. Entonces, todo este proceso, de alguna manera, los constituyentes van a empezar a emerger desde ahí, desde las unidades vecinales, porque están súper alienados, ¿cachai? Están súper juntos, saben sus problemas y todo. Y va a partir ahí. Y eso se está dando en Valparaíso. O sea, las unidades vecinales son fundamentales. Y gente que no las consideraba, y ahora están considerando. La John, Junta- disculpe, y tomo un poco lo que decía Pedro. Eso que estamos acá en el cubículo es cierto. ¿Quién de nosotros está participando en una junta de vecinos? Ninguno. Bueno, por eso era la provocación que yo hacía. El punto ¿Te es das súper cuenta? No, interesante. yo no participo en una No organización, es menor, súper interesante. Es pero súper participo en un interesante. partido político. Lo que pasa es que las juntas de vecinos están desprendidas de temas políticos, por lo que yo conozco, por lo que yo he estado ahí, con mi papá, trabaja en una junta de vecinos, están desprendidas de temas políticos. O Sí, sea, po. hay de todo, pero son los problemas sociales los que se exponen. Entonces, el problema para alimentar la calle, van los petores, va al Exacto, alcalde. pero sí, por eso te digo, es que a eso voy yo. Se lo planteé el otro día a Barón. ¿De qué manera? Es una provocación nomás, ¿no? Es una idea que, por eso te digo que me hace ruido esta cosa de que ha mejorado la ciudadanía. Sí puede ser, te puedo creer un poco las juntas de vecinos. Creo que las juntas de vecinos han mejorado también y se han organizado más ahora con el tema de la pandemia. Pero, ¿cómo accedes tú al poder? ¿Qué hablamos? ¿Poder económico, poder político, poder social o no? ¿Así era, Barón? Sí. Te, En te ese voy, te voy a seguir dando porque después tengo que seguir con los otros dos. ¿Ah? sí, ¿Cómo perdón. accedemos a eso? Mira, lo planteaste en términos distintos. Hay un Pregunta- silencio. ¿Esta vez lo planteo o la otra vez lo planteé en términos distintos? no, ahora. Dijiste el día lunes, el discurso era, el día lunes igual tengo que ir a votar, o sea, perdón, a trabajar, entonces ¿para qué voy a votar? Yo había dicho que era la despolitización de la sociedad, es decir, no me importa quién salga elegido porque en el fondo todas las instituciones y todo funciona. No es, mi voto no nota la diferencia, no hace ver la diferencia. Salga Juanito, salga Pedrito, salga de la A, de la B o de la J, bueno, da lo mismo, o de la W, para que suene más piola. Porque la institución funciona. O sea, irremediablemente hay una cierta estabilidad, como se le llama, la estabilidad de las instituciones, y eso llenaba la boca de los discursos del país. Pero hoy en día no. Hoy en día te das cuenta que sí importa y siempre importó. Ese tipo de discursos, por ejemplo, se van a terminar cayendo para las mismas personas que son las que actúan. Ahora, acuérdate que siempre hay una masa crítica y esto hay que bajar las expectativas o acomodarlas. La palabra sería como aclimatar las expectativas. No vas a tener ese esperado masa crítica de cambio social mañana o después de las votaciones. Yo hablaba de proceso. Es precisamente eso, ese cambio que se va dando en el tiempo, que ahora vemos como una especie de muestra, tomamos de muestra las votaciones del tema constituyente y tomamos la muestra el día que dio inicio el movimiento social, etcétera. Van a haber hitos en este proceso. Si estás esperando porque te decía, que todo cambie, como la gran mayoría de la gente que han mencionado ustedes, que después de las votaciones todo cambie, creo que o esa mirada es profundamente infantil, que puede ser que mucha gente la tenga, pero no tiene ninguna realidad con las expectativas. Acuérdate que como tenemos poca tradición cívica, no hemos estudiado, no nos hemos preparado, nunca se nos enseñó en el colegio, o muy poco, claramente no hay cómo manejar estos procesos cívicos porque son nuevos. Y en tanto nuevos, te abren y te exigen nuevas cosas que no están. Y formar nuevas cosas, hacer crecer órganos nuevos, hacer crecer una colita de lagartija o lo que sea, es complejo, toma tiempo, es doloroso, no es que produce por obra y gracia de algo. Pero ojo que no son procesos, los procesos republicanos no son nuevos, po, y la baja participación viene hace más de 30 años. Piensa tú que los gobiernos han salido elegidos con un padrón electoral bajísimo, 27%, el último que tenemos ahora, po. Sí,
tiene que ver con la autocomplacencia y el acomodo también. Entonces yo no voy a votar porque si va a ser lo mismo. Entonces hay no está esa masa crítica de decir, no, tengo que votar porque hay que hacerlo, ¿no? Sí, ¿para qué? Si van a ser los mismos, ¿me entiendes? Entonces Pero hay una... tiene, hay- sen- tiene sí, sentido el descenso. Fíjate nomás que la masa crítica baja, y es lo trágico, cuando dicen el voto voluntario. Antes muchos iban a votar, porque si no te multaban. que yo me parece fundamental que el voto sea obligatorio. Yo votaría porque el voto fuese obligatorio. Pero te das No, cuenta, yo estoy en contra de las imposiciones, la estoy en falta, contra totalmente de que me impongan algo. Yo estoy más a favor de reeducar para entender la importancia de votar. sí, Reeducar, ¿no? Porque el que va a ir obligado a votar, o vota en blanco, o vota nulo, o Walt Disney dentro del voto. No, si el típico discurso, si, Su ay, que si participación real, no, entonces no elegís, po, man. nula. Claro, si Pero no. tenéis que volver a educar. Yo me Mm. acuerdo en el liceo donde estudié, glorioso Eduardo de la Barra, en sus tiempos, tenía un profesor, Luis Eduardo Alarcón, todos le decían Lucho Lalo. Y este profe nos hacía educación cívica. Ustedes saben que Chile tuvo un gobierno que era del tipo federal. ¿Mm? Pregúntale un cabrón hoy día, ¿cuánto crees tú que fue el gobierno más corto que haya sido dentro de la historia de la República de Chile? Cuestiones que tal vez eran anecdóticas, simples, pero que te van enseñando. Yo me acuerdo que cuando con un amigo me invitó y estuvimos encargados de un local de votación, años atrás, más de 8 o 10 años, y veíamos que la gente no llegaba, o llegaba y no, sí, y escuchaba la conversación. Yo vine porque si no me pasan multas. Y este cabrón me decía, oye, esta gente no entiende, y no eran cabros nomás, cuánto costó lo que costó en Chile volver a tener el derecho de hacer una rayita. Si ni siquiera se entiende eso, difícilmente vamos a entender las implicancias mayores de una responsabilidad cívica. Y estamos acostumbrados a hablar de que mis derechos, mis derechos, mis derechos. Y a mí yo me acuerdo que Lucho Lalo lo primero que nos enseñó, usted antes de tener derechos tiene deberes. Primero me aprende los deberes que tiene como ciudadano y después vamos a pasar el segundo semestre a hablar de los derechos. Pero hoy día todo es que es mi derecho. Y punto. Y eso es trágico. Y como bien decía Barón, es parte lamentablemente de nuestra cultura o de nuestra incultura. Que en realidad no debería haber incultura porque todos tienen cultura. Algunos más ricos, otros más pobres, pero son todos cultos. ¿Ya? Porque tenemos la mala costumbre de asociar cultura con educación también. Pero hay que formar una cultura en la cual se tome la conciencia de un acto republicano tan importante como una votación. O sea, hay que ir a votar, de hecho. Eso es lo que no hay. Eso Y es lo importante. mientras no esté eso, todo lo demás, Es música, como dijo el lo otro. digo en francés o en español mejor, vale feta. bueno, para ir terminando, para redondear, para poder acercarnos a un cierre con sentido de esto, voy a proponerles que cada uno, voy a dar unos minutitos a cada uno para que hagan un cierre, porque creo que hemos dicho varias ideas y yo creo que cada uno que rescate lo más importante de lo que pueda haber aportado. Pedro. Bueno, yo sigo manteniendo mi preocupación. Creo que lo que queda de tiempo, mañana puede ser complejo, un día muy complejo, pero principalmente yo creo que la ciudadanía tiene que tener paciencia en el sentido de que esto es un proceso que todavía que es largo, ¿ya? Me gusta siempre revisar las redes, informarme, y se ha comentado harto este hecho de que lo más probable es que las manifestaciones sigan. Entonces, porque claro,
lo que veníamos diciendo, va a venir este proceso constituyente, cuando se elijan los constituyentes, y van a aparecer los mismos de siempre. Entonces, era lo que se luchó, y eso es lo que la gente de a pie buscaba, hacer un cambio. Recogiendo las ideas que se han dicho acá, claro, difícilmente los cambios van a ser rápidos, yo creo que va a pasar harto tiempo, quizás Emiliano vaya a vivir más cambios que los que vivamos nosotros, pero bueno, lo importante es en las veredas que estamos nosotros, o en los lugares de desempeño en nuestras diferentes actividades, inculcarle a la gente la participación, en el nivel de que sea, local, comunal, regional, nacional, pero en los niveles que sea, que participen. ¿Ya? Es la única forma de poder ir generando cambios, no quedarse en la casa nomás esperando que los otros participen. Eso es mi aporte por ahora. Don John, buena película. Don John. Buena John. película. Sí. Bueno, yo creo lo mismo, mi preocupación también va claro, justamente con esta expectativa. Yo creo que en general uno se hace mucha expectativa y quiere esa inmediatez. Yo creo que los procesos son lentos. Y más sobre todo en un país con un proceso complejo hacia atrás. Entonces, hay que madurar mucho en términos sociales y en términos personales también. Y velar por un país mejor en general. Yo creo que es la manera en que nosotros, de alguna manera, podemos estar de acuerdo en marchar todos para el mismo lado, ¿ya? Y bueno, es el ideal que todos queremos, ¿cierto? Y esperar que esto mejore. O sea, a mí me atemoriza un poco qué es lo que va a pasar después de las votaciones, me atemoriza un poco lo que va a venir ahora con esta celebración del año, digamos, del estallido social también, entendiendo todos los procesos económicos y sociales que hemos vivido. O sea, estamos en no sé si saliendo o todavía en un largo proceso de salida de una pandemia en que ha resultado un problema enorme en términos. Entonces, se nos viene un estallido social, digamos, supuestamente, que va de alguna manera a agudizar un poco más todo este proceso económico. Hay un montón de gente que quedó sin trabajo, entonces le han destruido todo. Entonces, chuta, esta escalada asimétrica de violencia yo creo que es un temazo. Y si nosotros podemos velar porque eso, de alguna manera, no sé si ha apocado o disminuido, pero yo creo que no le haría bien a este país. A lo mejor puedo pecar, digamos, de impopular, qué sé yo, pero no me parece. O sea, un país, hemos sido golpeados este año, y muy golpeados. Y tengo esa esperanza y ese optimismo de que estas crisis, como crisis viene del griego crecer, creo que puede ser fundamental para entender. Ahora también dudo de que saliendo de esta pandemia vamos a cambiar, o sea, ojalá, pero digamos como lo más no optimista que uno puede esperar o pesimista es como vamos a seguir siendo lo mismo de siempre, y esto va a seguir siendo lo mismo, ¿ya? Y espero que no sea así. Fénix, tus palabras al cierre. Bueno, se podría decir muchas cosas. Primero que sí, esto es una instancia, una conversación, que estamos generando algo. ¿Ya? Yo espero pasarle después la posta, como se dice en deporte, a Emiliano, a Ítalo, a la Flo, mi sobrino. Pero si nosotros no hacemos algo hoy, ellos lo más probable que sigan haciendo lo mismo. Los cambios, lamentablemente, hay que entenderlo, no pueden ser o no van a ser rápidos, porque para que sea profundo toma mucho más tiempo. Mi abuelo me decía, ¿ya? Que su papá le decía, oye, si el chancho está mal cortado, mal repartido. Y hoy día seguimos viendo lo mismo. ¿Pero por qué seguimos viendo lo mismo? Porque realmente como sociedad no hemos cambiado. Como sociedad no nos hemos preocupado. No nos hemos desinteresado de cosas que no deben interesarnos. Y no nos estamos preocupando de lo real. No estamos informando a la gente. La gente nos está educando. Acepta lo que le dicen. Viene un spot, para no decir de nuevo reclame, donde sale un personaje famoso
Y hoy se la creen. Me acuerdo que Lucho Lalo me decía, claro, y ustedes ocupan kabuki, nótese, Kabuki, qué Uf, antiguo. uf, uf. que todo puede suceder. Y las chicas usan coral para que les regalen flores. Viene un famosillo, te dice hay que hacer esto, y todos como ganados. Y ¿O nadie creen que, tiene la... o creen que Oye, Sol sale una fiera, por todos conocidos y por muchos admirados, que dice, yo ocupo este champú. Y yo me pregunto, ¿lo usará? ¿Lo usará? ¿Cuánto creemos? Y lo dice alguien que siempre dice, yo soy malo para leer. Y lo reconozco. Pero me gusta escuchar. Pero no escucho y creo, comparo. Pero la gente tiene necesidades que deben partir por la educación, por la formación, por la organización, como bien decía Pedro. Empezar a hacer algo. Está bien que conversemos, pero también después saquemos la segunda derivada. Eso, gracias, Varón. Bueno, para terminar, quería darle el pequeño espacio publicitario a John. John, tienes ahí tu libro. Publicaste un librito, libraco, está por salir porque lo estamos trabajando, pero es como ¿ya? como un spin-off, digamos, de Nótese, no era un fondo. Ah, era de verdad los libros. no, un spin-off de Altair que estamos muy orgullosos con Luis, que es el que creó la historia. Yo lo único que hice fue ponerle letra y armar el guión, y él hace la gráfica, y de que tengamos representación lo voy a publicar en Corea. Muestra un poquito la imagen, cuéntanos de qué se trata y muéstranos eso. ¿Ya de qué se trata? Altair es una novela gráfica infantil. Altair es un personaje que vive en la Antártida, en una ciudad que se llama Ciudad Cúpula, que tiene 4 distritos, y es como ocurrió una hecatombe ecológica en la Tierra. Los años son inciertos, puede ser cualquier año, y se fueron a vivir en una ciudad cúpula que está dominada por un poder totalitario, que se llama el Orden Supremo, que lo único que quiere hacer es perpetuarse en el mundo, porque él dice que tiene la solución para nuestros problemas sociales y económicos. Entonces empieza a jugar un poco con los seres humanos que estaban ahí resguardados, la última vástago que queda digamos, de la humanidad, en plena Antártida, porque ustedes saben que la Antártida es donde más recursos naturales existen, ¿ya? Se derrite y hay un montón de petróleo, un montón de cosas. Y finalmente está colapsando este sistema, y hay un personaje que se llama Altair, que tiene un don, que resiste bajas temperaturas. Ya él le fue dado, de alguna manera heredada, la idea del Mesías, de tener que sacar a este pueblo y llevárselo a un lugar que se llama el Saukenkrán, donde la naturaleza se ha restablecido. Que busca de esta ciudad prometida, digamos, y todo el tema. Y su lucha constante es contra el orden supremo, y es sacar y luchar contra este orden y sacar y llevárselos, digamos, a este lugar. Y tiene que luchar contra el orden supremo. Es el viaje del héroe, en el fondo, y en proceso de maduración. Un cabro chico tiene 15 años, tiene que reconocer que es el Mesías. Yeah. Y ahí esa es la historia, de alguna manera, una historia común y todo. Y ahí sacamos esta historia, que son, no sé, como 200 páginas, y hemos hecho 2 spin-offs, que el primero es sobre las aventuras de Altair con su moto, y ahora estamos sacando el otro, que ya se llama Los Serpientes Blancas, que un poco más, que son estos infiltrados de alguna manera, que fueron creados por el Orden Supremo, un ejército de élite, y que finalmente se dio cuenta que el Orden Supremo era una mierda, y había que derrocarlo, y se transformaron en unos subversivos, y que se meten a Ciudad Cúpula y dejan la caga. Y este spin-off, que son 7, Como los Z. como los Z, claro, los serpientes blancas, bueno, se infiltran, y lo único que hacen es ocasionar caos dentro de Ciudad Cúpula. Y se transformó en un personaje re popular, entonces hicimos un spin-off que habla sobre la historia de los serpientes blancas. Y es el que estamos sacando ahora. Y este libro, Altair ya cuenta esa historia de los serpientes blancas cuando ya están en el Sauerkraut rearmando esta nueva sociedad, igual con conflictos. John, ¿y el nombre de Altair, de dónde lo sacaron? ¿No es una constelación? No, es una constelación. Es una constelación. Lo que pasa es que el autor, se llama Luis Saavedra,
él se llama Luis Altair Saavedra. Su abuelo le puso, y el personaje, lo más curioso, es que es igual a él. Ya. El Alfredo. Yo recibí esta historia y la empecé a armar, la empecé a guionizar y darle forma con una novela gráfica y nos ha hecho bastante felices porque la hemos ido sacando a poco y el último hito fue que estuvo el año pasado en la Comic Con de Francisco ¿Ya? y ahí le fue súper bien y ahí enganchamos un representante en Corea que se interesó en el libro y quiere publicarlo allá y todo. Y tenemos la foto con Rubén Blades, porque Rubén Blades también fue un fanático de Altair. Llegó al stand, que era el stand número 250, porque la Comic Con de San Francisco. Y tenemos una foto ahí con Rubén Blades con el libro y todo. Qué Y ahí buena. un proceso que llevamos como ya 4 años, pero lo hemos hecho con mucho cariño y ha salido de a poco, o sea, ha agarrado vuelo y de a poquitito, porque es el viaje del héroe, que en fondo es la maduración de un niño nomás, que tiene que hacerse cargo, para lo cual está, de alguna manera, bueno, usted sabe esto mucho mejor que yo, varón, el tema de la prestación, ¿ya? Entonces, él tiene como el estigma de tener que, y él no quiere asumir esa responsabilidad. 15 años, quiere andar en moto nomás. Y de poco a poco empieza a asumir ese cargo de tener que sacar a este pueblo y llevárselo hacia ese lugar. Era elegido de alguna manera. El elegido. Bueno, nos vamos con esta buenísima reseña de John sobre su trabajo. Los que quieran buscarlo está en internet. Me imagino que se vende en tiendas, librerías. ¿Sí? Sí, Sí. tenemos el sitio que se llama www, o como dirían por ahí, http, www.altair, Altair y la luz del poder, todo junto.cl, Altair y la luz del poder.cl. Ahí tenemos nuestro sitio y comprarlo, lo vendemos por internet, por digital y todo. Perfecto. Y bueno, damos por terminada esta sesión con esta reseña, la discusión fructífera, a ratos un poco más pesada, más liviana, y los dejamos invitados para nuestra próxima temporada, que ya les estaremos avisando cuándo la vamos a comenzar, pero tengan por seguro que va a ser mucho más, incluso vamos a tener invitados, como anunciaba Pedro, vamos a modificar un poco la dinámica para ir generando más interés y otro movimiento y otra tensión con los temas que no podemos estar de acuerdo y eso ha sido lo más valioso de todo esto. Buenas noches Pedro, buenas noches John, buenas noches Fénix y hasta la próxima que nos encontremos de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense y éxito.